Bien, vamos a continuar. Les invitamos a tomar su lugar. Siguiendo con nuestro programa, nos tocó leer la semana pasada, casi diríamos los últimos libros de la Biblia del Antiguo Testamento. En especial nos tocó leer los dos libros de Esdras y de Nehemías. Estos libros nos hacen reflexionar de una forma diferente a lo que en cierto momento venimos considerando con respecto a lo que es el humanismo. Repito, todos los libros de la Biblia se identifican por un mensaje que pudiéramos nosotros extraer y que nos sea útil para nuestra vida cristiana. Pero insisto, una vida cristiana no religiosa, sino una vida cristiana de acuerdo a lo que es la esencia de la doctrina de Jesucristo. La esencia de la doctrina de Jesucristo es el humanismo. No es ni teología, ni son doctrinas. La esencia de la doctrina de Jesucristo es el ser humano, el humanismo. Entonces, en cada uno de los libros podemos encontrar en algunos más información y en otros menos. Pero hay información que a veces está un poco oculta, la información. Entonces, es necesario, como dice la palabra de Dios, a veces las cosas de Dios hay que buscarlas en lo más profundo. Es como cuando quiere uno encontrar perlas en el agua. Las perlas se forman en lo que es lo más profundo del mar, de los océanos, porque su composición de una perla, ustedes saben que es algo parecido a lo que es los partos. Cuando el óvulo, ¿sí?, llega a tener ese contacto y esa relación con el esperma. Cuando llega a tener esa relación del esperma con el óvulo, es cuando se crea una vida, ¿sí? Algo parecido a lo que son las perlas de gran valor. Cuando en el fondo del mar, ¿sí?, existen ciertas propiedades, ¿sí?, en cuanto a la ostra, ¿sí?, lo que hoy también conocemos como los ostiones, pero las ostras, llega a penetrar por alguna forma, ¿sí?, un poco de ese compuesto y ese líquido que está en el fondo del mar. Y entonces hace que haya una reacción dentro de esa ostra. Y ahí es donde se está formando a través de muchos años, se empieza a formar la perla. Bien, para encontrar esas perlas hay que saber cómo y buscarlas en lo más profundo. La palabra de Dios es igual. Por eso siempre se recomienda que quienes queremos encontrar cosas más profundas en la Biblia, tenemos que sumergirnos mucho a las cosas de Dios. Cuando no hay necesidad, no tienen por qué sumergirse muchos. Solamente quienes nos dedicamos a esto, ¿sí? No podemos
nosotros sacar información de manera superficial. Y la manera superficial, decía el apóstol Pablo, es lo que la gran mayoría interpreta y hace, pero solamente se va a la letra. Y Pablo decía, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, entrar a lo profundo de cada uno de los libros es olvidarnos un poco de lo que es la teología y de lo que es la doctrina. Es simplemente dejar que el espíritu nos pueda mostrar algo importante en cuanto al tema del humanismo. ¿Sí? Bien, entonces leyendo estos dos libros, o medio leyendo, porque yo le comentaba días pasados, comentaba con los hermanos de la iglesia, que de repente nos suceden cosas y trastocan nuestro pensamiento y como que se altera un poco, pero después recuperamos nuevamente esa lucidez y volvemos nuevamente a encontrar cosas interesantes. Al menos a mí me han pasado. Entonces nuevamente volvemos a buscar lo importante de lo que es los temas y la enseñanza útil. Entonces, encontrando a lo que es Esdras y Nehemías, estos dos personajes, que repito, no son profetas. Estamos en los últimos tiempos de los profetas. La hermana Lupita nos mostró que los últimos dos profetas ya que nos toca es precisamente lo que es Zacarías y Malaquías. Con esos dos, obviamente terminamos el Antiguo Testamento. Y cosa curiosa, ¿por qué? Pues porque se reflejan los pensamientos, se reflejan el propósito de Dios a través de los profetas y de los personajes. En las iglesias cristianas evangélicas, muchos han considerado que se acabó el tiempo de los profetas, como que también se acabó el tiempo de los apóstoles, porque el último de los apóstoles, ¿verdad?, pues murió más o menos en el año 90, que fue Juan. Y de ahí dice, ya no hay apóstoles. Se respeta mucho ese pensamiento, pero el asunto es que queda trunca su información, porque no está completa. Porque el propósito de Dios es utilizar toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, para que de ahí podamos nosotros ir sacando la verdad que quiere Dios que tengamos. Entonces, en este libro de Esdras, que voy a pedirles lo busquemos, Esdras quiero basar lo que hoy quiero comentar. Esdras, gracias. Esdras capítulo 1. Recuerden, entonces, Esdras no era profeta. Esdras era un escriba y un sacerdote, una doble función, sacerdote y escriba, que no todos tienen esa función. Y esta información que nos da Esdras es importante para reflexionar sobre lo que implica el humanismo cristiano. Dice Esdras capítulo 1, del versículo 1 al 3. Hoy no les di hojas porque he tenido algunos problemas con mi máquina, con mi computadora. Ya ven que cuando uno utiliza la tecnología, pues a veces falla, pero con tecnología y sin tecnología, pues la palabra de Dios va a seguir presente.
Dice, así está escrito: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que todo su reino promulgara de palabra y por escrito este decreto, que dice así: Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Amén. Aquí es donde empezamos a encontrar, ¿sí?, el efecto de los profetas, pero no de Israel. Dios levanta profetas, no solamente del pueblo de Israel, sino de cualquier parte del mundo. Dios levanta sacerdotes de cualquier parte del mundo. Dios levanta evangelistas de cualquier parte del mundo, maestros igual, apóstoles. Por eso digo, esto no se acaba hasta que se acaba. A veces pensamos que solamente de Israel viene la salvación, ¿ah? Porque a veces encontramos que la Biblia de Israel dice viene la salvación, sí, pero para los judíos, pero para los gentiles, ¿sí?, viene precisamente de lo que es la doctrina y la enseñanza de Jesucristo. Bien, entonces encontramos a un rey que nadie se imaginaba que Dios lo iba a usar para poder realmente hacer que Israel recobrara su condición de nación. Ciro, que fue un rey medo-persa, ¿sí?, que en cierto momento había conquistado a Babilonia, porque Babilonia había, a través de Nabucodonosor, había desterrado y se había llevado a todos los pueblos, pero en especial también a los judíos, de lo que era Israel y de lo que era Jerusalén. Y ahí los tuvo durante 70 años. 70 años, ahí estuvieron en Babilonia. Hasta que con el tiempo, el poder de Babilonia es conquistado ahora por el poder de los medos y de los persas. Esto es un poco de historia que tengo que aclararles. Llega un momento en el que la Biblia se tiene también que estar confrontando con lo que son los acontecimientos. Un día me preguntaron en una entrevista que me hicieron en Radio 1440, un hermano. Entonces, en ese tiempo, estoy hablando más o menos hace unos 18 años, ella me dice: a ver, pastor, ¿qué se necesita para que haya, o que ustedes sean pastores o evangelistas o lo que en cierto momento, cómo se les nombra? Digo, bueno, cada iglesia evangélica y cristiana pone sus nombres que ellos en cierto momento, su doctrina y su enseñanza así les ha dicho. Algunos son pastores, en otras ocasiones a lo mejor son obispos, ¿sí? En otras ocasiones se les llama sacerdotes, cada quien tiene.
Pero legalmente, porque tenemos que estar relacionados con el aspecto religioso y con el aspecto legal. Legalmente somos ministros de culto. Un ministro de culto es el que está registrado en gobernación con la autorización y la preparación para que precisamente se dedique a todas las actividades en las iglesias. Entonces digo, son ministros de culto. Yo en el aspecto legal me nombro ministro de culto. Aunque la congregación, pues a veces me dicen pastor o me dicen maestro. ¿Vale? Así es como se manejan estos asuntos. Por eso tenemos que relacionarnos con lo que es las leyes y la historia. Y le digo, y para ser ministro de culto se requieren muchas cosas. Primero, ¿sí?, un porcentaje, digamos, de un 40%, de teología. Teos, que significa precisamente Dios, y logos, que significa palabra. O sea, alguien que quiere ser ministro de culto, pastor, evangelista, maestro, profeta, lo que sea, requiere cuando menos un 40% de teología de lo que es la palabra de Dios. Pero también necesita un porcentaje, 10 o 20%, de lo que significa, ¿sí?, en cierto momento, de lo que es la historia, de lo que es la antropología, de lo que es la sociología, de lo que es la psicología, inclusive de lo que es la psiquiatría. Todos esos conceptos, ¿sí?, se necesitan para empezar a entender algunas cosas y cómo se eslabonan y se empatan los conocimientos. Porque yo reconozco el esfuerzo que se hacen a veces en las iglesias de preparar a hermanos y hermanas que conozcan la Biblia. Pero si no conoce de antropología, si no conoce de historia, si no conoce sociología, si no conoce psicología, entonces las enseñanzas quedan incompletas. Por eso les voy a hablar un poco de historia ahora y de antropología. Porque Ciro el Grande, que venía de un poder y un gobierno combinado de los medos y los persas, empezó a florecer más o menos en el año 520-540 antes de Cristo. 540 años antes de Cristo. Ese poder hace que se desplace a Babilonia, que había sido la tercera potencia mundial en ese tiempo, y entonces aparecen los medos y los persas. Cuando llega Ciro al gobierno, dice precisamente en su primer año de su reinado, él empezó a hacer algo que no habían hecho muchos pueblos, menos ni los babilonios. Empezó a preocuparse por regresar a sus pueblos, regresar a sus tierras, a cada una de las poblaciones que ellos tenían en cautiverio, y los regresa. Y aquí solamente aparece, porque es relacionado con lo que es la cultura judía, Esdras, sacerdote y escriba judío, menciona solamente que precisamente Ciro, ¿sí?, es escogido por Dios, o lo toma Dios como si fuera el profeta para las naciones, para que él regrese a todos a su región.
Y a los judíos les dijo: quien haya de ustedes en todo el territorio que gobernamos, ¿sí?, Dios me ha dicho que regresen a hacerle un templo en Jerusalén, porque estaban destruidos. Ya no existía nación de Israel en ese tiempo. Se habían esparcido. Estaban solamente ruinas. ¿Qué voy con esto, hermanos? Es que llega el momento en el que en ocasiones hay que renovar. Israel tuvo que padecer todas esas deportaciones, tuvo que padecer todas esas guerras, no porque Dios las hubiera mandado, es porque las circunstancias así lo establecieron en ese tiempo. Guerras y el poder de naciones dominando unas sobre otras, como hoy. Guerras y estableciendo, ¿sí?, alianzas para ver quién domina y quién gobierna. Y en esas confrontaciones, pues hay destrucciones, ¿sí?, hay exterminios. Pero siempre les voy a decir, Dios siempre está viendo a ver a quién va a levantar para que nuevamente se reconstruyan. Y en este caso especial, Ciro fue el escogido por Dios. Un rey, como se dice, que era, lo voy a mencionar de esa manera, para los judíos, todos aquellos que no tienen esa creencia, son personas impías, son personas contrarias a las cosas de Dios. Entonces levanta a un rey impío y lo utiliza para que al mismo pueblo de Israel lo vuelva a ayudar para que vuelva a ser pueblo. Israel tiene que estar agradecido, porque si no hubiera sido por Ciro, esos 540 años antes de Cristo, el pueblo de Israel hubiera desaparecido desde ese tiempo. Ya estaba esparcido. Miles en Babilonia, otros miles en Asiria, otros miles por Egipto, todos estaban dispersos, con la creencia de que Israel, al haber ignorado los mandamientos o la ley de Moisés, Dios los castigó esparciéndolos y llevándoselas a todas las naciones. Pero con este asunto es que Ciro tiene algo muy particular y muy especial. ¿Por qué escogió a Ciro? ¿Por qué no escogió a otro? ¿Ah? Pero al menos dos de los personajes de Meda y de Persia fueron los protagonistas para que Israel empezara nuevamente a reconstruirse y a ser nación, ¿no? Así que entonces hay algunas cosas que quiero aclarar de este Ciro, porque hay una relación muy estrecha con el cristianismo. Es más estrecha la relación de Ciro con el cristianismo que la relación del cristianismo con el judaísmo. Esto se lo digo por la siguiente razón. Se piensa y se ha creído que la enseñanza cristiana tiene un alto porcentaje del judaísmo. Venimos precisamente nosotros de costumbres y tradiciones judaicas, ¿eh? Pero nos ha hecho más mal que bien el retomar conceptos, tradiciones y doctrinas del judaísmo, ¿sí?, y nos ha trastocado en cierto momento la enseñanza cristiana.
porque precisamente la enseñanza cristiana está en completa oposición al judaísmo. Cuando entendemos ese asunto, pues no tiene nada que ver, ¿sí? La ley con la gracia. Porque la ley vino a través de Moisés, pero la gracia vino a través de Jesús. Ahí es donde empieza el humanismo. Y por eso matan a Jesús. Por eso el judaísmo odió a Jesucristo, por eso lo persiguió, por sus enseñanzas humanistas. Porque él combatía a la ley, combatía a los escribas y combatía a los fariseos. ¿Ah? Pero por alguna razón, con el tiempo nuevamente se vuelven a retomar estas enseñanzas y se les da fuerza en el cristianismo. Y les puedo decir, sin temor a equivocarme, que el 80% de las enseñanzas cristianas evangélicas, el 80%, están basadas en el Antiguo Testamento. Toman como base el Antiguo Testamento en cuanto a las leyes, y eso es lo que establecen como requisito, pues, para ser cristiano. Cuando Ciro nos muestra otro enfoque. Por eso le digo, hay cosas que uno tiene que entender de cómo vienen sucediendo los acontecimientos, no solamente históricos, ¿sí?, sino también antropológicos en cuanto a cultura. Lo que yo quiero explicarles es qué características tenía este personaje Ciro y el que le sustituyó después, que completó esta información, que fue Artajerjes. Estos dos personajes fueron los que culminaron como profetas, ¿sí?, tanto Ciro como Artajerjes, de que se reconstruyera el templo y la ciudad de Jerusalén, que fue la base nuevamente para volver a formar la nación de Israel. Por eso digo, los judíos deben de estar agradecidos a estos personajes que fueron los que impulsaron y dijeron: regresen ustedes a su pueblo, regresen a su nación, construyan el templo y adoren nuevamente a su Dios. Esto implica que Ciro era de una enseñanza humanista. Estos reyes medo-persas traían una enseñanza humanista, cosa que hasta esa fecha los judíos nunca lo habían tenido. Una que otras ocasiones el humanismo de Moisés, el humanismo de David, resalta la diferencia de lo que eran las guerras y los exterminios de ese tiempo. Pero en cuanto a lo que son estos personajes de Ciro, con una cultura diferente, pero que también dominaba en ese tiempo, es lo que hace ver la diferencia. Ahora quiero explicarles un poco más acerca de Ciro, porque investigando cuál fue la enseñanza y la doctrina de los medos y de los persas, nos encontramos varias cosas interesantes. Ellos creían, los medos y los persas creían en un profeta que en algún principio se le llamó Zaratustra. Zaratustra, ¿sí? Este fue un profeta que más o menos unos 600, 700 años antes de Cristo fue el que guió precisamente a los medos y a los persas hacia una enseñanza humana. Hay un libro, y ojalá lo puedan leer ustedes, que se llama Así hablaba Zaratustra, de Federico Nietzsche. Federico Nietzsche, un filósofo, ¿sí?, que estaba en contra precisamente del cristianismo. Él decía, el cristianismo debería de tomar como ejemplo, ¿sí?, a Zaratustra.
ese profeta medo-persa que traía realmente una enseñanza muy parecida, ojo lo que le voy a decir, muy parecida a la de Cristo, muy parecida. Porque los medos y los persas creían igual que los cristianos en el bien y en el mal. Dos esencias y dos personajes que buscaban precisamente lo bueno y que precisamente era lo que era esa divinidad que tenían, que era Ahura Mazda. Ahura Mazda era la divinidad de los medos y de los persas, y creían precisamente que ella reflejaba solamente el bien, los mejores valores humanos, pero también había lo opuesto, que era lo que era el mal, y que siempre había una confrontación entre uno y otro, como en el cristianismo. Entonces, en base a esa doctrina, Jesús también obtuvo muchas enseñanzas y muchos conceptos de lo que era, ¿sí?, esta enseñanza de los medos y de los persas. Repito, todos ellos tenían esta enseñanza del bien y el mal. Creían precisamente también en lo que era el alma. Creían también en lo que en algún momento dado, como personas, necesitábamos llegar a una manifestación suprema como personas. Hablaba mucho acerca de la relación entre el hombre y la naturaleza. Para ese tiempo ya hablaban del panteísmo. El panteísmo que después, con el tiempo, las iglesias, algunas iglesias cristianas evangélicas, empezaron a adoptar el panteísmo, de que Dios se manifiesta, ¿sí?, no solamente en la palabra de Dios o en la Biblia o en el libro sagrado, sino que el panteísmo nos habla, y desde ese tiempo ya lo concebían los medos y los persas, como esa relación de la naturaleza y Dios. Repito, el panteísmo nos habla de que cuando nosotros entendemos que Dios habla a través de todas las cosas, Dios nos habla a través de la lluvia, Dios nos habla a través, se puede decir, de los ríos, a través de los bosques, nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través del hermano, a través de la hermana. La manifestación de Dios está en todos lados. Por eso, en ese concepto, este libro de Esdras nos dice que por algo escogió Dios como profeta a Ciro y a Artajerjes. Y entonces, leyéndolo aquí, hay dos cosas que estos dos hombres, Esdras, que era sacerdote y escriba, nos menciona en su libro, pero también Nehemías. Y Nehemías no era ni sacerdote, ni era profeta, ni era tampoco escriba. Nehemías era un gobernador. ¿Por qué utiliza Dios a Ciro y Artajerjes para que comisionen a estos dos personajes judíos? Porque ellos iban a encargar también de hacer que se restaurara el templo y la ciudad. Es tan interesante entender este asunto de a quién se le asignan las cosas, y no a cualquiera, que tiene que tener la sabiduría y el entendimiento. Voy a empezar a mencionarles, ya les mencioné entonces lo de Ciro, su característica, ¿sí? Estos pueblos, este pueblo de medos y persas, hoy, si ustedes ubican dónde vivían aquellos personajes, qué gobierno era, hoy se le conoce como
el pueblo y la nación de Irán. La nación de Irán, ¿ah?, que está en constante confrontación con Estados Unidos. ¿Por qué este tiempo Irán ya no tiene esa manera de creer y esa doctrina? Porque en el año 600 después de Cristo, en el año 600 más o menos, aparece un profeta, ¿sí?, precisamente, que es Mahoma. Mahoma, el fundador del Islam, aparece en el año 600. Y antes ya había estado Jesucristo. Entonces Mahoma también tiene ciertas influencias de Jesucristo y del pueblo judío. Pero entonces ellos establecen una nueva doctrina y una nueva enseñanza, que es el Islam. El Islam empieza a conquistar, ¿sí?, países, y entre los que conquista el Islam es a Irán. Ahora Irán es precisamente un país que tiene en un 90%, ¿sí?, su doctrina del Islam. ¿Por qué? Porque la enseñanza del Corán y la enseñanza de Mahoma repercute en ellos. Ahora la pregunta es, ¿por qué llega un momento en el que se desplaza una religión de otra? Primero les voy a decir que cuando se desplaza una religión de otra o un pensamiento de uno a otro, es porque o uno no tiene las bases adecuadas para sostener y defender la enseñanza, la cultura, o en cierto momento está equivocado. ¿Ah? Bien. En el concepto de que ahora el Islam conquista todas esas regiones de Medio Oriente, incluido a los medos y a los persas, ¿por qué en ese pensamiento humanista es desplazado por un pensamiento más dogmático y más agresivo? Empezó la gente a buscar más la enseñanza del Islam que la enseñanza del humanismo, de la enseñanza de los medos y los persas. Esto es algo normal, hermanos. En Chiapas, hasta hace unos 40 años, en Chiapas, una región que en cantidad de adeptos había más evangélicos allá, ¿sí? Ahora, en estos tiempos, están desplazándose algunos cristianos evangélicos nuevamente y buscan precisamente ahora lo que es el Islam. El Islam está abarcando muchas regiones, en México igual, ¿sí? ¿Por qué una cultura deja precisamente que penetre otra y enseñanza y los transforme y los cambie? Entonces ahora ya hay muchos pueblos en Chiapas y en todo México hay, en donde ahora prefieren adoptar el Islam y hacen a un lado el cristianismo. Así como hay muchos que han adoptado el judaísmo y han dejado el cristianismo. Ese es lo raro y lo misterioso del ser humano, que de repente cambia uno de una forma a otra de pensar, porque las doctrinas llegan a confundir y de pronto llegan a trastocar las formas de pensar y de actuar. Por eso es muy importante, si es en doctrinas, ya dijo Jesús una parábola.
de los nacidos de mujer, así dijo Jesús, de los nacidos de mujer, el mayor de todos es Juan el Bautista. Pero el más pequeño de los hijos del reino es mayor que Juan el Bautista. ¿Qué quería decir Jesús con este asunto? Es lo que a veces muy pocos entienden. De los nacidos de mujer, decía Jesús, refiriéndose a la doctrina, refiriéndose a la enseñanza, refiriéndose a una iglesia, ¿sí? De los nacidos de esa iglesia, de los nacidos de esa doctrina, de los nacidos de una religión, el mayor de ellos es Juan el Bautista. Con esto le puedo decir que, tratándose de religiones, la más grande de las religiones en el mundo es la judía. Eso lo dijo Jesús. De los nacidos de mujer, Juan el Bautista es mayor. Ustedes saben, la mayoría de ustedes y algunos, que mi primer contacto después de ser una persona creyente y católica, más o menos estaba chico y joven, mi primer pensamiento fue precisamente irme a una enseñanza de los testigos de Jehová. Ahí yo empecé a aprender, porque empecé yo a meterme y me empezaban a enseñar algunas cosas de la Biblia. ¿Sí? Mi primera enseñanza. Y después empecé a darme cuenta que había ciertas desviaciones y equivocaciones que no me checaban. Y fue cuando decidimos salirnos casi obligados hacia una nueva forma de entender la Biblia. ¿Ah? Entonces, cuando yo escucho a alguien que dice, a ver, es que estos grupos, los testigos de Jehová, están totalmente equivocados, digo, no. Porque comparando la doctrina que yo estuve ahí durante varios años, la doctrina de ellos a veces es mejor que muchas otras. Y la doctrina de ellos tienen un alto porcentaje, ¿sí?, de lo que es el judaísmo. Alto porcentaje. De tal manera que les puedo asegurar, porque yo conocí toda esa doctrina, la viví. Y a veces hay doctrinas que tienen mayor peso que otras. Quien quiera irse por el lado de la doctrina y de la enseñanza religiosa, quien quiera irse por ese lado, como dijo Jesús, la más grande es la de Juan el Bautista, o sea, la de los judíos. No hay ni de qué. Si nadie tiene nada y diga, ¿qué religión me recomiendas? Porque no tiene nada. ¿Religión quieres saber? Pues vete a los judíos. Estoy siguiendo yo una enseñanza que Jesús dijo. Si quieren conocer de doctrina, si quieren saber de reglas y de normas, Juan el Bautista, o sea, la doctrina de los judíos es la mayor. Pero el más pequeño, dice, de los hijos del reino, o sea, el más pequeño de los que están conmigo, el más pequeño, el que apenas empieza, pero empieza a conocer mi enseñanza, ¿sí?, el humanismo, es mucho mayor, dice, mucho mayor que Juan el Bautista. Por eso, comparado las enseñanzas, digo, quien quiera seguir la doctrina judeo o judeo-cristiana, está bien. Pero esa mezcla judeo-cristiana es donde ha dañado y ha perjudicado
el desarrollo y el crecimiento del ser humano. Porque hay una mezcla que choca. Y entonces, ¿a qué le hago caso? ¿A la ley o a la gracia? Ese es el choque que encuentra uno, ¿sí? Y Jesús siempre lo dijo: lo viejo tiende a desaparecer. Lo que ya está viejo ya queda desaparecido. Y lo que era la ley de Moisés y el Antiguo Testamento ya se daba por viejo. Y aparece precisamente en lo que es el humanismo y la creencia. Voy a hacer una cita nada más en cuanto a lo que habla Nehemías, que se relaciona con lo que le estoy diciendo ahorita. El por qué es importante que en la reconstrucción volver a retomar las cosas, que lo digo precisamente en el humanismo cristiano. La base principal del humanismo cristiano, ¿sí?, sale precisamente de la Biblia. Algunas cosas, otras no, porque los medos y los persas no tenían la Biblia, tenían otros libros, sobre todo esa divinidad de Ahura Mazda. Hoy hay una marca, fíjense cómo son las cosas, hay una marca de algunos automóviles que tienen precisamente ese nombre para que no se extinga. Y esa marca se le llama Mazda. Lo único que le falta es el Ahura Mazda. Pero Mazda es esa divinidad, como actualmente también lo hacen los judíos, que ponen también ciertas marcas para que en algún momento dado la doctrina y la enseñanza judío permanezca. Entonces, en base a esto, empezamos a ver que tiene que haber una transformación y un cambio. Cuando no hay transformación y cambio, es porque solamente se está siguiendo una doctrina. Los judíos no han cambiado. Los judíos siguen exactamente buscando cumplir con la ley de Moisés. Y con esa ley de Moisés cometen todo tipo de arbitrariedades. Destruyen, matan, masacran, como lo hicieron en el Antiguo Testamento. No hay transformación en los judíos. Como pueblo, no hay transformación. Siguen haciendo exactamente lo mismo hoy en pleno siglo XXI. Quien realmente sí se transforma y quien realmente sí cambia es cuando entramos en el concepto del humanismo, cuando vemos esa transformación y esa regeneración. Pero insisto, porque a veces como personas nos vamos a seguir todavía una religión y una costumbre que no transforma, solamente, voy a decir estas palabras, solamente nos entretiene. El humanismo no es solamente entretenerse, sino es transformarse y cambiarse. Y no solamente cambiar nosotros, sino cambiar lo que nos rodea, nuestro entorno. A veces no podemos cambiar nosotros mismos. Y preguntamos, ¿por qué, Señor, después de tantos años no he podido cambiar? Nosotros tenemos que saber exactamente, somos los primeros. Porque Jesús dijo una vez, júzguense cada uno de ustedes. Júzguense ustedes si realmente están en la fe, si siguen el cristianismo. Antes que nos juzguen los demás, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Como a veces decimos, tenemos que comernos nosotros la palabra de Dios y que ella nos transforme y nos cambie. Entonces, en el tiempo que Ciro dice, salgan ustedes y regresen a su pueblo y reconstrúyanse otra vez, renuévense. Esas fueron las palabras de Ciro y de Artajerjes, ¿sí? Regresen
vuelvan a ser pueblo, vuelvan a ser nación. Se regresaron como 50,000. Los otros se quedaron en Babilonia y en Asiria y en los demás países. ¿Por qué se habían quedado? Porque ya habían hecho familias allá. No regresaron todos. Dice la Biblia que solamente regresaron como 50,000 a reconstruir el templo y la ciudad. Los otros se quedaron todavía porque ya tenían establecido su hogar y su vida allá. Ya habían hecho negocios, ya habían prosperado. Esa es una de las características de los judíos. Los judíos a donde van, ellos siempre les ha gustado el materialismo. Les ha gustado las cosas que en cierto momento los hace y los engrandece. En la economía, en la ciencia. Y encuentran fácilmente su lugar en las diferentes naciones. De tal manera que hoy hay más judíos dispersos en el mundo que en lo que es el área que ocupa actualmente Israel en Medio Oriente, que son aproximadamente unos 10 o 9 millones. Creo que la Ciudad de México, aquí, tenemos más habitantes nosotros que lo que es todas las lugares que actualmente los israelitas y los judíos ocupan en Medio Oriente. Nosotros, como Ciudad de México, andamos en 9 o 10 millones, aquí nada más. Pero en el mundo, los judíos están ocupando lo doble o lo triple de ciudadanos en el mundo. Entonces, voy a leer Nehemías por la razón por la cual los judíos no han cambiado. Y por lo cual también a veces la religión ha crecido mucho, pero no ha transformado en nada las cosas. Nehemías, capítulo 8. Del versículo 1 al 3. Esdras y Nehemías fueron los encargados por Ciro y por Artajerjes para que reconstruyeran a Israel. Dice Nehemías capítulo 8 dice: entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y de todos los que tenían uso de razón. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la puerta del agua. Esta pareja de Esdras y de Nehemías, Esdras ayudó a reconstruir el templo como sacerdote, como escriba, a establecer nuevamente las leyes, las ceremonias, los sacrificios. Y Nehemías, que había sido el copero del rey Artajerjes, lo escogió Artajerjes para ser gobernador. Son dos cosas que hay que entender. Una cosa sin la otra no está completa. Se necesitan las cosas espirituales, se necesita una guía ética y una guía moral
que es lo que en cierto momento lo da pues el acercamiento hacia Dios. Pero también se necesita un orden civil, un buen gobierno. Así que Nehemías es el gobernador adecuado que hace todos los ajustes y las leyes para reconstruir no solamente el templo, sino la ciudad. La ciudad. Cuando se reconstruye el templo y se reconstruye la ciudad, no de una manera completa, sino de una manera ya adecuada para seguir con los sacrificios y las leyes, es cuando aquí en este momento, como empieza nuevamente a florecer o a establecerse nuevamente, como dice, el avivamiento de Israel, el avivamiento de Israel. Pero el asunto es que no todos los avivamientos van a conducir a un orden adecuado. ¿Qué es un avivamiento? A veces nos sentimos preocupados, angustiados, enfermos, decaídos. Necesitamos avivarnos. Si estamos enfermos, pues vamos al médico. Nos da vitaminas y nos aviva, ¿sí? Y volvemos nuevamente a tomar nuestra labor y nuestra actividad. Pero en lo espiritual, ahí es cuando más situaciones provoca y más conflictos. Porque una persona que espiritualmente o moralmente está mal, es una persona que no solamente ella se lastima, sino daña a muchos. Entonces este avivamiento es nuevamente sentir que vuelve a la vida a la persona en su alma, en su espíritu y en su cuerpo. ¿Ah? El médico nos puede sanar y nos da fortaleza, pero no entra en el aspecto del alma y del espíritu. Cuando hablamos de estas dos cosas que se combinan, tanto una ciudad que está bien administrada, que está bien gobernada, con una enseñanza espiritual, es cuando hay un avivamiento del pueblo y de la nación. No sé si sea verdad o sea mentira, pero en la semana hubo una estadística y una información que dijeron, de acuerdo a unas estadísticas de tal revista, se dice que de los países en el mundo, los 10 países o dentro de los 10 mejores países donde hay más felicidad y alegría es en México. No, por eso digo, no sé si sea verdad o sea mentira, yo lo escuché y se lo estoy transmitiendo. Alguien dijo, ahora los mexicanos como que están entendiendo, ¿verdad?, que la razón de vivir en un país en donde haya más preocupación por el humanismo, en donde se le dé lo necesario a las personas que carecen de muchas cosas, eso les da más alegría, les da tranquilidad y paz. Y esa información fue la que sacaron y dijeron, hoy México está entre los 10 primeros países donde a la gente se le ha preguntado, ¿te sientes feliz? ¿Te sientes triste o angustiado? Y se encuentra que en México, por el gobierno que se tiene ahorita, dice, están dentro de los 10 mejores países en cuanto a felicidad. A lo mejor, como se dice, el dinero no lo es todo, tiene uno que tener cosas adicionales, tranquilidad y seguridad. Aquí el asunto es, y yo quiero concluir con este mensaje, porque diga, bueno, de todo lo que dijo el hermano, ¿qué? ¿En qué nos beneficia? ¿O en qué nos perjudica? De todo lo que yo mencioné, es que la reconstrucción de Israel
que fue una necesidad de un gobierno humanista como Ciro y como Artajerjes, se les dio la oportunidad nuevamente a los judíos que volvieran a retomar su vida y su nación. Pero no se aprovechó y siguen cayendo de nuevo, porque en su enseñanza caen exactamente lo mismo. Y dice entonces, en Nehemías dice, y entonces se le pidió a lo que era Esdras, el encargado de lo que eran los templos y la enseñanza, que trajera la ley de Moisés. Y aquí lo dice, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Quien base todavía su enseñanza espiritual en las cosas de la ley de Moisés, cae exactamente en esa contradicción entre el humanismo, ¿sí?, y el legalismo. Cada quien es libre de escoger de qué manera quiere aprender y seguir su vida, si a través de la ley o a través de la gracia. Y la gracia es humanismo, y la ley es doctrina y es enseñanza, y son leyes y son obligaciones. Pero aquí lo interesante es este punto. El día 1 del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón. Ojo con lo que estoy diciendo aquí, La ley de Moisés y cualquier ley de los libros sagrados puede leerse, puede transmitirse, no tiene gran ciencia, porque simplemente se lee y uno aprende a leer. Pero aquí el asunto es que una cosa es lo que uno escucha al leerla. Dice, entonces Esdras estuvo enseñando desde la mañana hasta la tarde, leía toda la ley de Moisés y todos escuchaban, todos, hombres, mujeres, jóvenes. Pero aquí dice, y los que tenían uso de razón, para solamente leer la Biblia o transmitirla en una homilía, en un sermón, en una predicación, leer lo que está aquí escrito, no se necesita uso de razón. ¿Para qué necesitan el uso de razón? Simplemente escuchan. Eso fue lo que dijo el pastor, eso fue lo que dijo el sacerdote. Además lo leyó en la Biblia, y si es palabra de Dios, pues hay que obedecer. No necesitan uso de razón. Quien necesita uso de razón, ¿quién va a usar la razón? Va a ser aquellos hombres y aquellas mujeres que dicen, esto que yo escuché no me checa, esto no es humanismo, esto no es humanismo, esto no es enseñanza cristiana, esto es enseñanza de Moisés, este es legalismo. Y entonces resulta que hoy el 80% de las doctrinas cristianas evangélicas parecidas al judaísmo, que solamente se basan en escuchar la ley de Moisés, ¿sí?, no se aplica la razón. Quien no aplica la razón en su actividad, en su diario vivir, son personas que solamente repiten lo mismo que han escuchado y han visto. ¿Para qué se necesita la razón de trabajar? ¿Para qué se necesita la razón de tener una familia?
¿Para qué se necesita la razón para hacer algo diferente? No se necesita la razón ahí. Es solamente repetir lo mismo que los demás hacen. La razón es cuando dice uno, esto que estoy escuchando y esto que estoy leyendo aquí no me checa. Porque la razón me dice que está equivocado. Pero si sale de la Biblia, hermano, está equivocado. Porque la razón me hace ver que alguien como Esdras y Nehemías, ¿sí?, solamente leían y leían y leían, y todo el pueblo escuchando y escuchando. Terminaba de leer y todo el mundo decía, amén, que así sea. Pero muy pocos hacen que las personas usen la razón, y quien realmente lo hacía era Jesucristo. Él hacía que la gente usara la razón, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, ¿ah?, que vendió todo lo que tenía y compró un terreno. Todo lo que tenía lo vendió y compró un terreno. Y ahí empezó precisamente a encontrar ese tesoro que estaba escondido. Jesús hacía razonar a las personas. La ley no hace que razonemos, solamente que repitamos y que hagamos lo que por años se ha hecho. Así que estos dos profetas que no eran judíos, Ciro y Artajerjes, buscaban que también el humanismo empezara a establecerse desde la reconstrucción del templo, desde la reconstrucción de la ciudad. Pero nuevamente cae uno en que los guías religiosos someten y quieren seguir enseñando a través de la ley. Pero aquí lo importante precisamente es, ¿razonamos? ¿O solamente replicamos y imitamos lo que hemos escuchado siempre? El humanismo es razonar, transformar y cambiar. Los dejo, hermano, Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Bien, hermanas, antes de que la hermana José nos haga la oración de despedida, pido a mi hermana Lidia que sí hace la oración que la hermana